El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente. Esta no es una muy buena noche, es una noche triste, nostálgica, de reconocer que la vida no es nada y de reconocer además que de la noche a la mañana podemos perder no solamente la vida, sino lo que se ha atesorado. Es un día triste en el que uno reconoce que debemos vivir como hermanos, que debemos vivir bendiciendo cada día que pasa y dándole gracias al Señor, que debemos vivir compartiendo con nuestros seres queridos, con nuestros amigos y aún tratando de no tener enemigos, de no tener envidia, de no tener ira, porque la vida se la pueden quitar a uno en un santiamén. El día 10 de agosto me estaba preparando porque mi hijo que vive en los Estados Unidos, uno de mis hijos, está aquí en Cali y precisamente ese 10 de agosto está cumpliendo un año más de vida. Y por la noche había pensado muchísimo lo bien que lo iba a pasar con él. Me iba a contar de su último libro, escrito sobre la inteligencia artificial. Es el tercero ya. Y pensaba llevarlo a un buen sitio, a que fuéramos a almorzar, él con su pareja, y disfrutar del día, porque pronto se debe regresar a los Estados Unidos. Eran las 7:30. Había salido de la ducha cuando sentí el remesón sobre las 7:34 y no pude hacer otra cosa sino correr a la habitación y colocarme al lado de la cama y allí soportar el minuto 34 segundos que duró el terremoto. En principio pensé que era un terremoto más, pero muy fuerte, pero nunca creí que era de las proporciones devastadoras, ni la intensidad en la escala Richter
y de que este temblor fuera el segundo o el tercero más grande en la historia de Colombia y que hubiese producido en Cali, en el Chocó, en Caldas, específicamente en Manizales, su capital, y en Risaralda, específicamente en Pereira, y no poco en Armenia también, el Quindío. La devastación que ha causado. No se pudo celebrar el cumpleaños, sino dar gracias al Dios de la vida, porque Él debió salir del apartamento en que vive con su pareja y refugiarse en otra casa que nosotros tenemos en Jamundí. Y allá está refugiado hasta que se vaya. No hubo celebración. Por eso esa fecha que estaba grabada y está grabada en mi corazón, por haber traído mi esposa, mi ex esposa, al mundo, a Junior, no la podía olvidar. Y ahora tengo que recordar esa fecha con el tremendo dolor y con las gracias al Señor de que en medio de esta catástrofe devastadora a nosotros no nos pasó absolutamente nada. Dios mío, este sismo produjo para Cali, hasta ahora, 122 fallecidos, 1.485 heridos, 111 desaparecidos, 88 rescatados, 96 cuerpos entregados, 534 edificios con orden de evacuación, 534 edificios que tienen orden de evacuación en Cali, 1915 edificios con daños estructurales en Cali, 45 edificios cayeron durante el sismo y 35 edificios tienen colapsos parciales. Hágame el favor lo que está pasando. Pero en el país van aproximadamente, hasta ahora contabilizados, en el país 294 fallecidos, 3.935 heridos, 320 desaparecidos, viviendas destruidas en el país, 14.439, viviendas averiadas, 81.506 y edificios colapsados, 66. Quiere decir que en Cali fue devastador. Pero este sismo de una intensidad de 7.4 en la escala Richter, que tuvo su epicentro en el Chocó, específicamente en la población de San José del Palmar. Tenemos que dar gracias a Dios que ocurrió a una profundidad aproximada de 100 kilómetros de profundidad, es decir, donde se forma el cono, a 100 kilómetros de profundidad. Y el radio que va formando el cono fue lo que atravesó específicamente al Valle del Cauca, donde poblaciones como el Cairo quedaron totalmente destruidas, Roldanillo, que atravesó al Chocó
en el Valle del Cauca y por supuesto a Cali, que golpeó duramente al departamento del Chocó, destruido casi el 80%, tras del abandono en que secularmente lo han mantenido al Chocó, le cae esta desgracia de destrucción. Y con ello, por supuesto, a Pereira, fundamentalmente, y muy poco también, pero de todas maneras, en el Quindío, Armenia. Este terremoto no es el primero ni el más fuerte producido en Colombia. El más fuerte fue el que se produjo en el año de 1906. Y eso tiene que ver con el cinturón del fuego y con la falla de Nazca en el año de 1906. Y son cosas circunstanciales. Si les digo aquí no me van a querer creer. Ese temblor fue el 31 de enero. Yo nací un 31 de enero, no de 1906, 31 de enero nací yo. Y el 31 de enero de 1906 se presentó un temblor, el más fuerte que ha tenido Colombia, y que tuvo un ataque profundo en mi ciudad, en Tumaco, donde casi lo destruyó totalmente al pueblo, naciente en esa época, una aldea, en el año de 1906. Este temblor fue 8.8 en la escala Richter. Un temblor devastador que acabó con Tumaco. Y que en Tumaco reconocen como el día de la ola. Este temblor de 7.4 que ha causado tanta destrucción, aunque ustedes no lo crean, en el año de 2010 yo invité a un científico a tener una conversación sobre los temblores, sismos, terremotos en la ciudad de Cali en el año 2010. Y él, después, con datos estadísticos sobre lo que ocurre periódicamente, porque nosotros estamos en la falla de Nazca, nosotros estamos en el cinturón del Pacífico, en el cinturón de Sudamérica, del Caribe y del Pacífico, que se conoce como el cinturón de fuego. Somos propensos continuamente a los terremotos, a los temblores. De hecho, en Colombia periódicamente hay temblores, solo que son de intensidad muy pequeña, que no lo sentimos. Intensidad 2, 3, máximo 4. Ahí tenemos la placa tectónica. Colombia está localizada próximamente en los límites de las placas tectónicas, y ahí encontramos la placa del Caribe, la placa de Nazca, la placa suramericana, la placa de Cocos. Eso es lo que se llama, todo eso constituye el cordón del Pacífico. Entonces, cuando eso lo atraviesa, continuamente esas capas tienen problemas que se encuentran, son subducción, se llama eso. Entonces, cuando eso ocurre, se presentan estos terremotos porque hay una gran acumulación de masa. El fondo de la Tierra está a más de 12.000 kilómetros
de profundidad, más de 12.000 kilómetros. Y cuando esas capas se subducen o se chocan o se encuentran, se presentan sacudidas, y dependiendo de donde esté, donde ocurran y cuál es, eso es como una licuadora va formándose, y entonces hay el lugar, el epicentro, y de ahí del epicentro empieza a dar vueltas como si fuera en una licuadora. Cuando uno echa un jugo en una licuadora, uno mira que se forma un vacío y va recorriendo, ahí van las ondas, y esas ondas van moviendo la tierra en diferentes direcciones y se presentan los temblores, y está en el círculo de influencia, es donde más fuerte de frente. Y nosotros decíamos, yo repetí mi programa el 11 de julio, lo repetí, después de que lo había presentado en varias ocasiones que me habían pedido, lo volví a presentar el 11 de julio, para recordar lo que habíamos dicho en el año de 2010, de que en el 2025 o el 2026 más exactamente, se iba a presentar un temblor. Y dijimos que el temblor iba a pasar específicamente por Tequendama, San Fernando, todo lo que es Capri, y por la calle Quinta, específicamente. No es porque los temblores se puedan prever, se puede adivinar que va a ocurrir un temblor ahorita, eso no es verdad. Solo que estadísticamente, cada cierto número de años, se presenta una acumulación y una subdivisión que obliga a que se presenten temblores o terremotos o maremotos, como ocurrió en el 1906, que fue un maremoto. Ese mismo maremoto se presentó en ese mismo año, en 1906, en los Estados Unidos, en San Francisco. Y en Colombia se presentó en el Pacífico colombiano, específicamente en Tumaco, y se conoce como el Día de la Ola. Allá se hace un reconocimiento, no recuerdo el nombre del padre, el sacerdote que estaba, y hay una estatua en una zona que se llama, en una playa muy linda, que se conoce con el nombre del Bajito. Hay una estatua del cura con una hostia en la mano, arriba, elevando la hostia. Dice la leyenda que el pueblo, después de la destrucción, había destruido de todo, le rogaron al cura que salvara al pueblo. El cura, desesperado, tomó el cáliz y se fue, y con la hostia levantó la hostia al cielo, pues listo, me imagino, para morirse. Y que cuando el cura levantó la hostia, esa ola que venía muy alta, dicen que a 15 metros de altura, empezó a bajar, hasta que llegó al pie del sacerdote. Y allí se terminó la destrucción de Tumaco. Es lo que dicen los viejos. Hoy en día, lo que ha pasado aquí, en estos departamentos y en nuestro Valle del Cauca, es desastroso. Yo he querido tomar una serie de videos que están colgados en YouTube para poderles mostrar una partecita de lo que ocurrió en Cali. No está todo, es parte nomás, porque estas personas, a quienes quiero agradecer, hicieron un buen trabajo. Otra partecita de Buenaventura, no poca del Chocó,
y por supuesto de Manizales y de Pereira, para que ustedes tengan una idea de lo que ha ocurrido en Colombia. Es más grande de lo que nosotros creíamos. Por eso el gobierno nacional tiene que declarar una emergencia para poder atender las necesidades que se están presentando. Pero también lo más importante es reconocer la solidaridad del pueblo colombiano, que está donando, que sigue donando, que está aportando para poder atender a tantos y tantos hermanos colombianos que se han quedado sin dónde vivir. Imagínese usted haber acumulado uno todos los recursos de su cesantía, de su pensión, de su jubilación, para tener un apartamentico o una casita, y hoy ya no la tiene. ¿Dónde va a vivir? ¿De qué va a vivir? Miremos esto. Empecemos con Cali. Mire bien estas imágenes, porque muchos de estos edificios ya no existen. Donde usted está viendo apartamentos, balcones y ventanas, hoy solo quedan toneladas de escombros. Algunos desaparecieron en menos de 10 segundos, otros se desplomaron frente a decenas de personas que no podían creer lo que estaban viendo. Y debajo de varios de ellos todavía hay familias esperando respuestas. Este no es solamente un recorrido por edificios destruidos, es un viaje por los lugares donde el terremoto cambió cientos de vidas para siempre. Así eran antes y así quedaron después de una de las tragedias más devastadoras que ha vivido Cali. En el barrio Capri, al sur de Cali, se levantaba Torres de Limonar, 5 pisos, 40 apartamentos. En el último piso funcionaba una piscina. Durante años fue un edificio más dentro del paisaje del sur de Cali, donde decenas de familias que vivían allí jamás imaginaron que su hogar se convertiría en uno de los símbolos de la tragedia. Pero el terremoto cambió todo y así quedó. Los vecinos están empezando a sacar gente, pero no contesta mucha gente. Si tienen a alguien aquí, si necesitan algo, nos pueden escribir. Nosotros estamos en la esquina, edificio Torres de Limonar, de Capri. Se cayó todo el edificio al frente de la casa, familia. Todo, era un conjunto. Se cayó todo. Cuando el polvo comenzó a disiparse, apareció una imagen que nadie podía explicar. De todo el edificio, solo una pared seguía en pie y sobre ella un cuadro de la Virgen María. Hasta hoy nadie sabe con certeza cuántas personas permanecen bajo los escombros. Solo se sabe que detrás de esos 40 apartamentos había más de un centenar de historias que quedaron suspendidas en el tiempo. Cuidado aquí con cuidado. Este marica está cediendo, colchón, alguien acá durmiendo acá, y a la nada, imagínate. Si alguien está aquí, golpee lo más fuerte que pueda. Si alguien está con vida aquí, golpee lo más fuerte que pueda. Claro. Sí. Mucho tullido, mucho fuerte también. Está cerca. Silencio todos, por favor. Cafecito por acá. Asustada, golpeada.
Sobre la avenida Guadalupe se levanta el edificio Ana Pilar, un lugar común, uno de esos edificios que miles de personas observaban todos los días sin imaginar que terminaría siendo noticia nacional. Pero detrás de la destrucción apareció una historia que resume el dolor de cientos de familias, la de Valeria Vivas, una mujer que llegó hasta los escombros buscando respuestas, porque debajo de ese edificio quedaron atrapados su madre, su hermana y su sobrino, 3 generaciones de una misma familia separadas por segundos. Buenos días, mi nombre es Valeria Vivas. Yo estoy en la carrera 56, número 388, edificio Ana Pilar. Aquí están enterrados mi hermana Alejandra Vivas, mi sobrino Martín Vivas y mi mamá Amparo. En la carrera 44 con calle Novena estaba el edificio Vanessa, de 7 pisos, a pocos metros de un colegio, en una zona donde normalmente se escuchaban estudiantes, vendedores y el ruido cotidiano de la ciudad. Hoy el panorama es otro. Familias enteras siguen buscando entre los escombros, pero también hay otra imagen que se repite una y otra vez: la solidaridad. Personas que llevan días trabajando sin descanso. El edificio Vanessa, que queda aquí en el sector de Rancho Jonás, que está en la parte de atrás. Vamos a necesitar hacer cadenas humanas para Así quedó, averiado, totalmente inservible. Un compañero Gamboa que va a dar una recomendación y el llamado de escucha vamos a hacerlo por este medio. Escuchen, aquí tenemos un radio teléfono en el carro con el cual nos estamos comunicando desde arriba. Por favor. Era un edificio blanco de 4 pisos. En el primer nivel funcionaba un negocio de repuestos para motocicletas. En el segundo, la notaría 20. En el sector El Poblado, un lugar donde miles de caleños realizaron trámites durante años. Pero hay algo que hace diferente esta historia: el momento exacto del colapso. Están viendo, eso es parte nomás, partecita. Es tan grande la cantidad de daños en Cali que pues cuando usted salga a recorrer la ciudad y encuentre la cantidad de edificios que tienen que destruirse y la cantidad de edificios que están caídos, es que usted va a poder medir la catástrofe que estamos viviendo en Cali y que estamos viviendo en Colombia. Esto es muy grande. Ahora miremos lo de Buenaventura, pero antes de la Buenaventura recuerden que en 24 de junio de este mismo año se presentó
el temblor en Venezuela de una intensidad de 7.2 y destruyó casi todo Venezuela. El nuestro es casi de la misma marca, solo que el de Venezuela el epicentro era más arriba. El nuestro estaba a 100 kilómetros. Ustedes se pueden imaginar lo que hubiera pasado si hubiera estado superficial, pero también tiene mucho que ver con la construcción. Y eso vamos a hablarlo más adelante, cuando invitemos a este programa a un arquitecto y a un ingeniero sobre las construcciones en Cali, fundamentalmente. Miremos en Buenaventura. En Buenaventura, bajo una torrencial lluvia, el personal médico atiende a los pacientes en carpas improvisadas en el patio del Hospital Distrital de la ciudad. La infraestructura tuvo daños en varias áreas que provocaron la evacuación de algunos pacientes. Ha declarado alerta naranja, pues eso significa que, digamos, estamos en una crisis hospitalaria que se profundiza con esta situación. Lo que más necesitamos hoy, los bonaverenses, son insumos médicos, pastillas, alcohol, carpas. El sismo de magnitud 7.4 dejó grietas en las áreas de maternidad y pediatría. 3 neonatos, por ejemplo, fueron evacuados en aeronaves. Esto porque la única vía terrestre que conecta Buenaventura con el país estuvo cerrada por derrumbes a causa del terremoto. Ese cierre, alertan los sobrevivientes, afecta el ingreso de ayuda humanitaria, que ha llegado únicamente por aire. No muy lejos de allí, en el epicentro del terremoto, en San José del Palmar, viven 3 días a oscuras. Se fue la energía y pues ya hoy es el tercer día y la energía no ha vuelto, ni siquiera intermitente. Como no hay energía, ha hecho pues mucho más difícil también lo que son reportes oficiales, comunicaciones, pero también tenemos riesgo de que en las tiendas los alimentos se dañen, de que en las neveras de muchas familias, que hoy quizás deberían solamente estar pensando cómo comprar una teja, cómo comprar un cemento o algún elemento para reconstruir su hogar, pues también tiene que estar pensando en que posiblemente los alimentos se les están dañando por falta de fluido eléctrico. Sumado a la emergencia, la comunidad enfrenta otro problema, el acceso al agua. Antes del movimiento telúrico ya tenían racionamientos por el fenómeno del Niño. Ahora hay fugas por rupturas en las tuberías. Al igual que Buenaventura, San José del Palmar se encuentra incomunicada vía terrestre. Donde en una tienda que abastece aproximadamente el 40% del municipio hay aproximadamente 10 tarros de agua de 600 mililitros. Le pregunto al tendero si tiene más y me dice que no. El sismo agudizó las necesidades de municipios como estos, que han estado históricamente abandonados por el Estado colombiano. Se cumplen ya las 24 horas desde el momento en que se registró ese terremoto de magnitud 7.4 que hoy nos tiene lamentablemente reportando. Decirlo, en estos casos todas las manos son valiosas. Tenemos un PMU instalado donde todas las instituciones del Estado, la policía, los organismos de socorro, que pudiéramos decir que después de Dios están estas manos de los organismos de socorro trabajando cada minuto, como ellos dicen, cada segundo es importante para salvar una vida. La comunidad de Buenaventura ha demostrado ser una comunidad solidaria, todos tratando de mover los escombros donde están las personas, al parecer, debajo de todos estos escombros. Hemos realizado un decreto para declarar la situación de calamidad y poder levantar la mano a nivel nacional. Tengo que reconocer que las gestiones que nosotros hemos realizado llamando a la señora gobernadora y al gobierno nacional, por supuesto la señora gobernadora ayer un poco preocupada porque tenía las máquinas amarillas para enviarlas a Buenaventura, pero la vía no nos permitió. Hoy a las 4 de la mañana nos llamaron porque tenemos... Buenaventura fue de incalculables proporciones. Esperemos porque la alcaldesa, la doctora Ligia del Carmen Córdoba Martínez, pueda seguir resolviendo con ayuda del gobierno departamental y nacional el duro golpe o un golpe más
que recibe esta tierra afrocolombiana y que merece la restauración total de la situación que vive. Una ciudad, puerto, por donde entra y sale la mayoría de la carga del país, que no tiene agua potable, que no tiene agua las 24 horas del día, que ha sufrido un abandono secular del Estado y todavía la naturaleza la golpea de la forma en que la golpea. Quizás el señor presidente, como lo ha dicho, volque la restauración total de Buenaventura, porque Buenaventura es la ciudad puerto que tenemos los caleños. Pero también se destruyeron muchos centros educativos en el país. Se habla de que la destrucción afecta a más de 2.600 colegios. Entonces el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales han suspendido las clases en la gran mayoría de los colegios, por no decir en todos, para que se hagan virtuales. Pero en el Chocó, en Buenaventura, se pueden hacer clases virtuales. Sin resolver los problemas que se tienen en el Pacífico colombiano. Siempre, siempre los más necesitados. Siempre, siempre los más abandonados. Veremos el Chocó, un poco. ¿Qué pasó? El terremoto no solo ha generado pérdidas humanas, también ha causado daños en viviendas, dificultades de movilidad y problemas para recibir las ayudas que necesitan con urgencia. David Moreno es uno de los habitantes de Quibdó, quien resultó afectado y relató los minutos de angustia que vivieron. Se mueven las paredes, las calles prácticamente, empiezan a caer techos, empiezan a sonar, la gente gritando. O sea, fue una cosa devastadora, una cosa horrible. Nunca en mi vida pensé vivir una experiencia de esta. Por el tema de mi casa, que 2 cuartos se derrumbaron, pero lo material se recupera. Doy gracias de que mi familia estamos todos bien. En el departamento del Chocó señaló que no han podido dormir por miedo a que vuelva a ocurrir un nuevo terremoto. Tomamos la iniciativa de crear ollas comunitarias para que la gente no entrara a su casa, sino que la gente cocinara en la calle, hiciéramos ollas comunitarias, la gente cocinara en la calle y no tuviera tanto acceso, que no tuvieran necesidad de entrar tanto a sus hogares, por si de pronto volvió a ocurrir el hecho. Solamente de pensar que uno va a cerrar los ojos y se va a repetir semejante tragedia, la persona no logra conciliar el sueño. Asimismo, conversamos con el exalcalde del municipio de Atento, a quien también se le derrumbó su vivienda. Le hizo un llamado a las autoridades para atender la situación. Se derrumbaron algunas, como algunas muy agrietadas, pues quedaron muy averiadas, en gran estado de deterioro. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas en grande, porque pues, un sismo de esa categoría pues, puede generar eso. Requerimos de una voluntad de la gente de Colombia que nos tenga en cuenta. No vamos a hablar porque el Chocó es lo último, ni mucho menos que el que más se merece, no, pero sí, cuando ya este tipo de calamidad sí lo sentimos más, porque estamos muy apartados de las grandes ciudades, estamos apartados de la capital, y eso nos genera a nosotros más dificultades. Ante este panorama se han activado iniciativas desde el Congreso para recolectar ayudas y llevarlas hasta las comunidades afectadas. Solicitan que le preste más atención al departamento. Y es por eso que creo que el foco, así como está en los otros departamentos, debe estar en este departamento que durante muchos años el ojo del Estado no ha estado presente. Nosotros hemos iniciado una travesía en ayuda y en colaboración con una fundación para poder recolectar recursos y también enseres, para poderle llevar a la gente víveres, abarrotes, para poder llevarles agua potable.
El congresista señaló que han recolectado más de 400 millones de pesos para donarlos a la comunidad del Chocó. Están recolectando las ayudas en la carrera 29, número 3992. Es un barrio al oriente de la capital de Caldas. Para hacerle la comparación, es una mezcla entre la zona que de Bogotá y de cierta manera la circunvalar hacia el borde oriental de la capital de la República. ¿Por qué? Porque aquí se reúnen dos elementos claves para el turismo de Manizales, zona gastronómica y además de rumba. Es una zona bastante especial para la capital de Caldas y tiene muchísimos damnificados. Estamos viendo precisamente varios de los edificios que recorrió inclusive el presidente Abelardo de la Espriella en horas de la tarde. Pero también vale la pena recalcar aquí cómo los centros de salud, algunos, fueron afectados. 241 centros de salud totalmente afectados. Se dañaron muchas vías, más de 298 vías. Se dañaron muchos puentes, más de 49 puentes. Pero lo más importante de todo esto es la solidaridad del pueblo colombiano. Se canceló el Petronio Álvarez, que estaría celebrando su 30º aniversario y que había mucha gente con hoteles copados, pero se convirtió en un centro de acopio y se ve el río de gente colaborando, pero por supuesto el gran río de gente también donando. Y aquí quiero resaltar que los industriales, los comerciantes, los financistas, los financieros, todos hicieron una gran colecta. Y en una reunión convocada por el doctor McMaster, recogieron más de 201.000 millones de pesos, una suma considerable, y a eso hay que sumarle lo que muchos países vienen donando también. Ha habido mucha solidaridad con Colombia en ese sentido, y aspiramos que esos recursos no se vayan a perder, sino que estén centralizados en una parte que ayude a la transformación de los pueblos, de las veredas que han sufrido este golpe tan duro de la naturaleza. Veamos lo que pasó en Manizales, Caldas. Muchas gracias. Lo que es la pajarita y unas completas, También fue un punto afectado por el terremoto del pasado lunes en Manizales. En este momento ustedes pueden ver cómo los voluntarios
se están dirigiendo también en este sector para empezar a recolectar también los escombros y despejar las vías para que los organismos de socorro y los ingenieros empiecen también a evaluar las estructuras que están demasiado afectadas. Podemos ver al frente uno de los edificios colapsados por lo ocurrido el lunes. Hay maquinaria amarilla, personal especializado con cascos, también evaluando lo que está sucediendo en este momento en Manizales. Recordemos que también la edificación que está al frente también sufrió algunos golpes. Para quienes no se ubican, estamos en todo el frente de la Universidad Católica de Manizales, que también sufrió afectaciones, y también allí van a ir estos voluntarios a ayudar a recolectar. El llamado a la ciudadanía es a mantener la calma, a despejar las vías. Recordemos que a partir de este viernes 14 de agosto empieza un pico y placa en la ciudad con el único objetivo de reducir el número de vehículos para que las autoridades puedan hacer su ejercicio de una manera mucho más ágil. Una vez ustedes hacen el levantamiento de estos escombros, ¿hacia dónde lo dirigen? En la NEA hay un punto donde está el descargue de material. Gracias a la alcaldía también nosotros hemos podido, pues no tenemos que pagar básicamente el descargue, pero digamos que el recorrido es básicamente desde acá hasta la NEA, lo que nos demoramos subiendo y ya volvemos acá a cargar otra vez. Bueno, estos vehículos hacen parte de una empresa familiar de aquí de Manizales. ¿Cómo fue esa iniciativa de unirse también a través de este medio para ayudar a la ciudad? Digamos que por los medios de comunicación, gracias a Dios, hemos tenido como la oportunidad de ver qué se ha ido necesitando, ¿cierto? Nosotros hemos intentado apoyar desde varios puntos, desde varias maneras, pues, alimento, cosas que la gente necesite, pero digamos que ayer habían marcado que había una fuerte demanda, pues, en volquetas, en maquinaria amarilla. Entonces, digamos que cuando vimos que necesitaban a disposición esto, pues, logramos el traslado y pudimos pues, usarlo a disposición. Así es, ustedes ya lo escucharon, también cómo la gente de manera particular se suma a esta emergencia de Manizales. Recuerden que el llamado es a quedarse en casa, a no sacar los vehículos para que los voluntarios y los organismos... Muy bien, pero también tenemos que reconocer que nosotros somos un país, como ya lo mostramos, que estamos dentro de un cordón dentro del cordón de fuego, y que en Colombia se presentan todos los días temblores, solo que son de baja intensidad, no lo sentimos, pero las réplicas y los temblores están sucediéndose a cada rato. En este momento tenemos con alerta amarilla, si mal no recuerdo, creo que alerta amarilla, el volcán Puracé, que está aquí en Popayán. Tenemos que tener mucho cuidado de estar cerca. Reconocer que tenemos una zona en Colombia, en Santander, en Bucaramanga, su capital, que es la zona más terrorífica en cuanto a los temblores. La zona que se conoce como la Mesa de los Santos. Es la zona del país donde más temblores hay durante todos los días. La Mesa de los Santos, en Bucaramanga, Santander. Pero por supuesto, también tenemos las zonas de afectación, porque pasa por ese sitio que nosotros estamos señalando de la carrera quinta, y todo esto de lo que es la nueva Tequendama, la falla del Patía. Y esa falla del Patía es la que ayudó mucho a molestar la situación que hoy estamos viviendo. Así como estamos viendo lo de Manizales, ahora veamos lo de Pereira. Ese día cambió la vida de muchas personas acá en Pereira. En este momento estamos en el barrio Providencia, que es toda la calle 21, muchas casas completamente destruidas, edificaciones, edificios.
mucha gente todavía que aún están buscando. Fue una de las zonas más afectadas de acá. Aquí vivían 3 personas. Eran un pelado que era como un inquilino, el hijo de la señora y la señora. Los 2 pelados alcanzaron a salir, pero la señora, como era una persona de la tercera edad, muy mayor, no alcanzó a salir y la casa se derrumbó. La señora quedó en la parte de allá abajo donde está el hueco. Hicimos los postes aquí de madera para hacer de apoyo a esta parte que no se cayera, y por ahí, por ese hueco, empezamos con la defensa civil a sacar los escombros, y ahí sí ya encontraron a la señora. Lastimosamente la señora al principio respondía, nos metíamos por este lado de aquí para llamarla, pero al principio respondía y ya después la señora dejó de responder. Lastimosamente la señora la sacaron muerta. En estos momentos realmente uno se da cuenta que lo más importante es la vida, es la familia, y estas cosas pasan a un segundo plano, todo lo material. Lo importante es que desde que tengamos vida podamos nuevamente, como dicen, como el ave fénix, resurgir de las cenizas. Queda ahorita empezar a levantarnos, mucha resiliencia y siempre confiando en Dios, en que sus planes son buenos y que finalmente uno muchas veces está buscando el éxito y el éxito ya lo tenemos, realmente es la vida y la familia. En este momento estamos en Providencia, ayudando en todo lo que se requiere. En este sitio tenemos todo lo que son medicamentos, gasas, cosas que necesitamos para cualquier emergencia. Tenemos también al lado entregando mercados, dando almuerzos, dando comida que lo necesite, también electrolitos para aquellos que están ayudando en las construcciones, a recoger escombros, a buscar personas. Tenemos un balance aproximado de 30 casas que colapsaron en el sector de Providencia, por eso estamos concentrados en este momento aquí, buscando la conectividad entre la ciudad porque se encuentra muy colapsada en el momento. Entonces queremos liberar estas vías que son arterias para el occidente de Pereira. Trajimos toda la planta operativa con todas las máquinas de la gobernación, todos los operarios. Hay más o menos 450 voluntarios en este momento haciendo todo este convite. Mucha gente nos está apoyando. El plan de acción que tenemos, más o menos 16 volquetas, 9 máquinas operando a lo que da. Estamos tratando de sacar escombros, llevamos más de 300 cubos recolectados hasta el momento. Es algo que tenemos los pereiranos, es que nos unimos y nos apoyamos, y en este momento sí se ha visto mucha solidaridad de parte de los vecinos, de parte de todas las personas que han venido a ayudar a las personas pues más afectadas. Estamos llegando al final de este programa, no sin antes dejar claro que se está terminando la parte de la búsqueda de personas vivas. Van más de 72 horas, que son las que se consideran que se pueden encontrar personas vivas. Seguramente hay personas que duran más tiempo sin comer y pueden sobrevivir, y de hecho lo hacen. En Venezuela se pudo notar eso. La gente siguió buscando a sus seres queridos y algunos lograron sacarlos vivos. Dios quiera que aquí sigamos buscando. Pero después de esa etapa de asistencia, búsqueda, viene la etapa de reconstrucción. Hay que sacar escombros, hay que empezar a reconstruir, porque los que pues siguen vivos, la vida tiene que continuar. Una lástima, por ejemplo, las trillizas, se murieron las mellizas y hay una de las hermanas viva. Son las circunstancias de la vida.
Y luego de esta etapa de reconstrucción viene la etapa legal de la experiencia que nos va dejando cada una de estas circunstancias, y es cuando empiezan las normas. En ese momento es que empieza la experimentación con nuevas técnicas para ir venciendo el temblor. Japón tiene gran experiencia en esto. En Japón tiembla todos los días, todos los días. Yo recuerdo que fui a Tokio cuando era representante de la Cámara y estaba con el embajador, llevaba 2 días y me dice, acaban de anunciar que entre mañana y pasado mañana va a haber temblor de 5.8 grados, 5.8 y de 6. Al otro día le dije, yo me voy, me regresé para Colombia. Uno no está acostumbrado, pero allá han aprendido, tienen normas, la vida les ha enseñado y hay muchos experimentos sobre cómo poder no doblegar totalmente a la naturaleza, que es complicado, pero sí poder convivir con los fenómenos que la naturaleza les presenta. Hemos llegado al final de este programa. Le agradezco mucho por estar allí, señor padre de familia, señora madre de familia. En este momento usted sabe dónde se encuentra su hija, su hijo. Empieza a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo esta juventud. Converse con sus hijos. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.